¿Alguna vez te has preguntado qué hace que una persona sea realmente capaz de enfrentar desafíos imposibles? David, un simple pastor que se convirtió en uno de los mayores reyes de Israel, no venció a sus enemigos por fuerza o habilidad, sino por algo mucho más profundo, un conocimiento exclusivo y una fe inquebrantable en Dios. Estos secretos ocultos de la Biblia sobre la vida de David revelan que su valentía no era fruto de la autoconfianza, sino de una confianza total en el Señor. En este video, exploraremos cómo David, a pesar de ser subestimado por todos, encontró en su fe el poder para derrotar al gigante Goliat y cambiar el destino de una nación. Prepárate para descubrir las poderosas lecciones que pueden transformar la manera en que enfrentas tus propios gigantes, utilizando la sabiduría y el conocimiento que David encontró en las Escrituras. Cuando pensamos en valentía, es común asociarla a la bravura física, pero la valentía de David al enfrentar a Goliat va más allá. Nace de una fe inquebrantable en Dios. David era un joven pastor, sin entrenamiento militar, pero con una profunda confianza de que Dios estaba a su lado. Esta confianza fue moldeada a través de sus experiencias anteriores, cuando enfrentó leones y osos para proteger a sus ovejas. Imagina a un joven simple, sin armaduras brillantes ni espadas afiladas, pero armado con una fe tan sólida que le permitía enfrentar a un gigante sin dudar. Esa es la valentía que nace no de la fuerza física, sino de la certeza de que Dios es mayor que cualquier adversario. La valentía de David es un ejemplo de cómo el conocimiento de Dios y la confianza en su protección pueden capacitarnos para enfrentar desafíos aparentemente insuperables. Él sabía que no estaba solo en ese campo de batalla. Su experiencia pasada le enseñó que Dios es fiel y siempre está presente en momentos de peligro. Piensa en David como alguien que, al conocer profundamente el carácter de Dios, desarrolló una valentía que trasciende el miedo. Esta valentía es algo que todos podemos cultivar al recordar las veces en que Dios nos protegió y guió en el pasado, utilizando esos recuerdos para fortalecer nuestra fe en los desafíos que enfrentamos hoy. La historia de David y Goliat también nos enseña que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar del miedo. David ciertamente comprendía la grandeza del desafío que tenía ante él, pero su valentía provenía de la convicción de que Dios era mayor que cualquier gigante. No se permitió ser paralizado por el miedo, sino que usó su fe como un escudo contra las dudas y las intimidaciones. Imagínate ante un obstáculo monumental. La valentía, como la de David, es lo que nos impulsa a avanzar, sabiendo que Dios es nuestro apoyo inquebrantable. Uno de los aspectos más notables de la valentía de David fue su habilidad para ver más allá de las apariencias. Mientras los demás veían un gigante invencible, David veía una oportunidad para que Dios mostrara su poder. Esta visión es un secreto oculto en las Escrituras, donde David demuestra un entendimiento profundo de que las batallas verdaderas son espirituales y no solo físicas. Piensa en David como alguien que poseía una visión espiritual aguda, capaz de discernir que la verdadera fuerza no reside en el tamaño o las armas, sino en la fe en Dios. Esta percepción transformó a un simple pastor en el héroe que derrotó a Goliat. La valentía de David también nos desafía a confiar en Dios, incluso cuando los demás a nuestro alrededor dudan. Antes de enfrentar a Goliat, David fue desalentado por su hermano e incluso por el rey Saúl, quienes solo veían en él a un chico sin posibilidades contra un guerrero experimentado. Sin embargo, David no permitió que esas voces lo desviaran de su fe. Sabía que su fuerza no provenía de su habilidad, sino de su confianza en Dios. Imagínate en el lugar de David, con personas a tu alrededor dudando de tus capacidades.
La verdadera valentía es mantenerse firme, sabiendo que es Dios quien lucha por ti. La historia de David nos enseña que la valentía se refuerza al recordar los hechos de Dios en nuestra vida. Cuando Saúl cuestionó la capacidad de David, él respondió recordando cómo Dios lo libró de las garras del león y del oso. Estos momentos fueron fundamentales para que David construyera una fe inquebrantable y una valentía que desafiaba la lógica. Piensa en esto como construir una base sólida. Cada victoria pasada es una piedra que fortalece nuestra confianza y nos prepara para enfrentar desafíos mayores. Así, la valentía de David no era algo repentino, sino el resultado de una relación profunda y continua con Dios. En última instancia, la valentía de David nos revela que la verdadera fuerza proviene de una fe que no vacila, incluso ante las circunstancias más aterradoras. Esta valentía es algo que podemos cultivar en nuestras propias vidas, al confiar plenamente en Dios y permitir que Él sea nuestro guía y protector. Piensa en David como un ejemplo vivo de que, cuando nuestra confianza está en Dios, no hay gigante lo suficientemente grande como para derrotarnos. Nos enseña que la valentía espiritual es el arma más poderosa que podemos tener, una que nos capacita para enfrentar cualquier batalla con la certeza de que Dios está de nuestro lado. Esta valentía de David, basada en su fe, abrió un camino hacia una victoria que glorificó a Dios y mostró a todo Israel que, cuando confiamos en el Señor, no hay enemigo que pueda prevalecer contra nosotros. Cada desafío enfrentado por David sirvió como una lección para todos a su alrededor, mostrando que la verdadera fuerza está en la dependencia de Dios. Y así, como David, estamos llamados a vivir una vida de valentía, no porque seamos fuertes por nosotros mismos, sino porque servimos a un Dios que es invencible. Esto nos prepara para la próxima parte de su historia, donde veremos cómo su confianza en Dios lo llevó a un enfrentamiento que cambió el curso de la historia de Israel. Goliat, el gigante filisteo, menospreciaba a David, un joven pastor, por verlo como un oponente indigno. Este desprecio no se basaba solo en la apariencia de David, sino también en la confianza que Goliat tenía en su propia fuerza y experiencia como guerrero. Para él, David era un niño frágil, sin armadura y sin entrenamiento militar, una presa fácil. Imagina a Goliat riendo ante David, seguro de que la batalla sería rápida y sin esfuerzo. Sin embargo, este desprecio fue su mayor debilidad, pues subestimó el poder de Dios que estaba con David, mostrando que el verdadero peligro no reside en la apariencia externa, sino en el corazón que confía en el Señor. La reacción de Goliat refleja una verdad espiritual profunda. Aquellos que confían en la fuerza humana tienden a subestimar el poder de Dios. El desprecio de Goliat hacia David era, en verdad, un desprecio hacia el Dios de Israel, a quien veía como impotente ante su propia fuerza. Este error de juicio le costó caro a Goliat, pues ignoró el hecho de que las batallas espirituales no se ganan con espada y lanza, sino con la fe en Dios. Piensa en esto como una lección para todos nosotros. Nunca subestimes el poder de alguien que confía en Dios, pues esa confianza puede superar cualquier desafío. David, por su parte, no se dejó intimidar por el desprecio de Goliat. Mientras el gigante ridiculizaba su falta de armadura y armas, David mantenía su confianza firme en Dios. Sabía que la victoria no vendría por la fuerza, sino por el poder de Dios. Esta convicción es un ejemplo de cómo debemos reaccionar cuando somos subestimados o despreciados. Imagínate en el lugar de David, enfrentando a alguien que cuestiona tus habilidades. La verdadera fuerza está en no permitir que el desprecio de los demás afecte tu confianza en Dios. Así como David, debemos recordar que Dios es nuestro verdadero defensor. El desprecio de Goliat también revela la ceguera espiritual que a menudo acompaña a la arrogancia. Estaba tan seguro de su victoria que no pudo percibir el verdadero peligro que tenía frente a él. Goliat estaba enfocado en su superioridad física,
y no logró ver que David estaba armado con algo mucho más poderoso: la presencia de Dios. Esta ceguera es una advertencia para todos nosotros sobre los peligros del orgullo y de la confianza exagerada en nuestras propias habilidades. Piensa en alguien que, al confiar demasiado en sí mismo, ignora las señales de alerta a su alrededor. El desprecio de Goliat fue su ruina porque falló en reconocer la verdadera fuente de poder en la batalla. El desprecio que David enfrentó no vino solo de Goliat, sino también de su propio hermano Eliab y del rey Saúl, del quien vio. Ambos dudaron de la capacidad de David para enfrentar al gigante, mostrando que a veces el mayor desafío no viene del enemigo, sino de aquellos que deberían apoyarnos. Esta experiencia de David nos enseña sobre la importancia de mantener nuestra fe y confianza en Dios, incluso cuando quienes nos rodean dudan de nosotros. Piensa en David como alguien que, a pesar de las voces contrarias, mantuvo su confianza en Dios, sabiendo que era Él quien le daría la victoria. Esta determinación es algo que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas, al enfrentar obstáculos aparentemente insuperables. La respuesta de David al desprecio fue marcada por una firmeza inquebrantable. En vez de dejarse abatir por las palabras de Goliat, proclamó la grandeza de Dios y la certeza de que el Señor entregaría al gigante en sus manos. Esta confianza no era arrogancia, sino una fe profunda basada en la experiencia de quien ya había visto a Dios actuar poderosamente en su vida. Imagínate a alguien que, en lugar de retroceder ante la oposición, avanza con aún más convicción, porque sabe que Dios es quien está liderando la batalla. Esa era la postura de David, que no permitió que el desprecio de Goliat debilitara su confianza. Al final, el desprecio de Goliat fue lo que lo llevó a la derrota. Al subestimar a David, bajó la guardia, permitiendo que el joven pastor usara una simple honda para derribarlo. Este evento es un recordatorio poderoso de que Dios puede usar lo que es despreciado por el mundo para realizar sus mayores hazañas. Piensa en cómo Dios frecuentemente elige a los humildes y aparentemente débiles para mostrar su poder. David, con su honda y una piedra, se convirtió en el instrumento de Dios para derrotar al gigante, probando que la verdadera fuerza proviene de la dependencia total de Dios y no de la confianza en nuestras propias habilidades. El desprecio de Goliat, por lo tanto, no fue solo un error de juicio, sino un reflejo de su falta de comprensión espiritual. Falló en ver que la verdadera batalla no era entre él y David, sino entre él y el Dios de Israel. Esta es la lección que queda para nosotros. En cada desafío que enfrentamos, debemos recordar que la batalla es del Señor, y cuando confiamos en Él, no importa cuánto nos subestimen los demás, la victoria está garantizada. David nos muestra que, incluso cuando somos despreciados, nuestra confianza en Dios puede llevarnos a victorias que desafían toda lógica humana, preparándonos para la próxima fase de su jornada de fe. David veía la batalla contra Goliat desde una perspectiva espiritual que era completamente diferente a la de los otros soldados de Israel. Mientras los soldados estaban paralizados por el miedo, David veía la situación como una oportunidad para honrar a Dios. Creía firmemente que la lucha no era solo una cuestión de fuerza física, sino una batalla por la honra de Dios y por la defensa de su pueblo. Esta visión espiritual era lo que alimentaba su confianza inquebrantable, pues sabía que Dios estaba del lado de aquellos que luchaban en su nombre. Imagínate enfrentando una situación difícil y en lugar de concentrarte en el tamaño del problema, ver esto como una oportunidad para glorificar a Dios. Esa era la mentalidad de David, que veía cada desafío como una oportunidad para que Dios mostrara su poder. La confianza de David en Dios no surgió de la nada. Fue construida a lo largo de su vida a través de experiencias en las que vio a Dios actuar de manera poderosa.
Como pastor, David enfrentó leones y osos para proteger a sus ovejas, y en cada una de esas situaciones experimentó la fidelidad de Dios. Estas experiencias le dieron la certeza de que, si Dios lo había librado antes, Él lo libraría nuevamente. Piensa en David como alguien que acumuló un historial de confianza en Dios, donde cada victoria pasada reforzaba su fe para los desafíos futuros. Esta es una lección importante para todos nosotros. Al recordar las veces en que Dios nos rescató, podemos fortalecer nuestra confianza en Él para enfrentar a los gigantes en nuestras vidas. La confianza de David también estaba marcada por una completa ausencia de orgullo o vanidad. Sabía que la victoria no sería resultado de su habilidad o valentía, sino de la intervención divina. En 1 Samuel 17:45, David declara a Goliat: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y dardo, pero yo voy contra ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado». Esta declaración no solo demuestra su fe, sino también su profundo entendimiento de que la batalla era espiritual y que Dios era el verdadero guerrero. Imagínate a David, sin armadura, frente a un gigante, pero con una confianza que desafiaba toda la lógica humana. Esa es la esencia de la verdadera fe: saber que la victoria viene de Dios, no de nuestras propias fuerzas. La confianza de David en Dios lo diferenciaba completamente de los otros soldados israelitas que estaban enfocados en el tamaño y la fuerza de Goliat. David, por otro lado, se centraba en la grandeza de Dios. Esta diferencia de perspectiva es lo que a menudo separa a quienes experimentan grandes victorias espirituales de aquellos que quedan paralizados por el miedo. Mientras el ejército de Israel veía un gigante imposible de derrotar, David veía una oportunidad para que Dios mostrara su poder. Piensa en esto como la diferencia entre mirar el problema y mirar a Dios. David nos enseña que, cuando nos enfocamos en Dios, los gigantes en nuestra vida comienzan a parecer insignificantes. La confianza de David también le capacitó para actuar con audacia, incluso ante una situación que parecía imposible. No dudó en aceptar el desafío de Goliat, porque sabía que no estaba solo. Dios estaba con él. Esta osadía es un reflejo directo de su fe, una fe que no se limita a las palabras, sino que se manifiesta en acciones valientes. Piensa en David como alguien que no solo creía en Dios, sino que actuaba de acuerdo con esa creencia, enfrentando al gigante con determinación. Esta es una lección para todos nosotros. La verdadera fe siempre se traduce en acción, especialmente cuando somos llamados a enfrentar desafíos que parecen insuperables. La confianza de David en Dios también fue una fuente de inspiración para los demás. A pesar de que inicialmente fue desacreditado por sus hermanos y por el rey Saúl, el coraje y la fe de David terminaron animando a todo el ejército de Israel. Su disposición a enfrentar a Goliat en nombre de Dios mostró a todos que, con fe, incluso lo imposible puede ser alcanzado. Piensa en David como un líder que, a través de su confianza en Dios, logró transformar el miedo en valentía para todos a su alrededor. Este es el poder de la fe. No solo nos fortalece, sino que también inspira y alienta a aquellos que nos observan. La victoria de David sobre Goliat fue una confirmación de que su confianza en Dios estaba justificada. Cuando la piedra que lanzó golpeó al gigante y lo derribó, quedó claro para todos que la fuerza de David provenía de Dios. Esta victoria no fue solo un logro personal, sino una demostración pública del poder de Dios y de la importancia de confiar en Él en todas las circunstancias. Imagina el impacto de esta victoria sobre el pueblo de Israel, que vio en David un ejemplo de fe verdadera. Esta historia nos recuerda que, cuando confiamos en Dios, Él nos capacita para realizar hazañas que están más allá de nuestra capacidad humana. La confianza de David en Dios
fue lo que lo llevó a una victoria que cambió el curso de la historia de Israel. Su fe fue recompensada, no solo con la derrota de Goliat, sino con el reconocimiento de todo el pueblo de que Dios estaba con él. Esta confianza inquebrantable fue el fundamento sobre el cual David construyó su vida y su reinado, siempre buscando la dirección y la fuerza de Dios en todo lo que hacía. Y así, la historia de David continúa enseñándonos que, cuando nuestra confianza está en Dios, no hay gigante lo suficientemente grande para detenernos, preparándonos para entender cómo sus experiencias pasadas lo prepararon para esta victoria monumental. La victoria de David sobre Goliat no fue un evento aislado ni fruto del azar, sino el resultado de una preparación divina que comenzó mucho antes del encuentro en el campo de batalla. Desde joven, David enfrentó situaciones que exigieron coraje y dependencia total de Dios, como cuando luchó contra leones y osos para proteger sus ovejas. Estas experiencias aparentemente comunes fueron en realidad el entrenamiento divino para lo que estaba por venir. Imagina a David cuidando de sus ovejas, sin saber que cada enfrentamiento con un animal salvaje estaba moldeando en él el coraje y la habilidad que serían esenciales para derrotar a un gigante. Dios estaba preparando a David, paso a paso, para un propósito mayor. Esta preparación divina nos enseña que Dios usa nuestras experiencias cotidianas para prepararnos para desafíos mayores. Las batallas que David enfrentó como pastor fueron cruciales para desarrollar en él la confianza en Dios y la habilidad necesaria para enfrentar a Goliat. Piensa en tu propia vida y en las luchas que enfrentas. Tal vez sean la preparación que Dios está usando para moldearte para algo mayor. Cada victoria, por pequeña que parezca, es un paso en la dirección de un propósito divino que muchas veces solo entenderemos plenamente en el futuro. Al igual que David, podemos confiar en que Dios nos está preparando, incluso en las situaciones más simples y rutinarias. La preparación de David también involucró un desarrollo espiritual profundo. Mientras cuidaba de las ovejas, David pasaba horas en comunión con Dios, componiendo salmos y meditando en su ley. Este tiempo de soledad y adoración fortaleció su fe y lo llenó de una sabiduría que lo guiaría a lo largo de su vida. Piensa en David como alguien que, en el silencio de los campos, cultivaba una relación íntima con Dios que se convertiría en la base de su confianza inquebrantable. Esta preparación espiritual fue esencial para que David estuviera listo para enfrentar desafíos no solo físicos, sino también espirituales, como la batalla contra Goliat. Otro aspecto de la preparación divina de David fue la manera en que aprendió a confiar en la provisión de Dios en situaciones extremas. Cuando enfrentó al león y al oso, David no tenía nada más que su fe y una honda, pero Dios proveyó lo necesario para que saliera victorioso. Estas experiencias enseñaron a David a depender completamente de Dios, sabiendo que, en momentos de crisis, Él siempre proveerá lo que es necesario. Imagina a David, después de cada una de estas batallas, fortaleciendo su confianza en que Dios siempre estaba con él, listo para intervenir. Esta confianza fue lo que lo capacitó para enfrentar a Goliat con tan poca hesitación. La preparación divina también se manifestó en la forma en que David enfrentaba sus desafíos. Para él, cada batalla era una oportunidad de ver la mano de Dios en acción y de crecer en fe y habilidad. No veía las dificultades como obstáculos insuperables, sino como momentos de aprendizaje y crecimiento espiritual. Piensa en David como alguien que, en lugar de evitar los desafíos, los enfrentaba con la certeza de que Dios estaba usando cada experiencia para prepararlo para algo mayor. Esta actitud de prontitud y fe es algo que todos nosotros podemos aprender y aplicar en nuestras propias vidas, sabiendo que Dios siempre está trabajando a nuestro favor, incluso cuando no entendemos el propósito inmediato. El hecho de que David fuera un pastor antes de ser un guerrero también forma parte de la preparación divina.
Cuidar de las ovejas no era solo un trabajo, era un entrenamiento para aprender a liderar, proteger y servir. Estas cualidades serían esenciales no solo en la batalla contra Goliat, sino en su futura liderazgo como rey de Israel. Dios estaba moldeando a David para ser un líder que cuidaría de su pueblo de la misma manera que cuidaba de sus ovejas. Imagina a David guiando a sus ovejas con paciencia y cuidado, sin saber que estos mismos principios de liderazgo lo guiarían en sus mayores conquistas. Esta preparación fue la base de un reinado que sería recordado por generaciones. La preparación divina de David también nos enseña sobre la importancia de la humildad y la paciencia. David no se apresuró a alcanzar el trono. Esperó el tiempo de Dios, sirviendo fielmente donde estaba colocado. Esta paciencia fue parte crucial de su preparación, enseñándole a confiar en los planes de Dios y a no buscar atajos para el éxito. Piensa en David como alguien que, incluso sabiendo que tenía un gran destino, permaneció humilde y enfocado en las tareas que Dios puso ante él. Esta humildad y paciencia fueron fundamentales para que estuviera listo para asumir el trono en el tiempo correcto. La preparación divina de David es un recordatorio poderoso de que Dios siempre está trabajando en nuestras vidas, preparándonos para los desafíos y victorias que están por venir. Cada experiencia, cada batalla y cada momento de espera son parte del plan de Dios para moldearnos a la imagen de Cristo y prepararnos para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Así como David fue preparado para enfrentar a Goliat, Dios está preparando a cada uno de nosotros para enfrentar nuestros propios gigantes, con la certeza de que, cuando llegue el momento, estaremos listos para vencer. Y esta preparación nos conduce al siguiente punto: la fe inquebrantable de David, que fue el culmen de toda esta jornada de preparación. La fe inquebrantable de David fue el cimiento que sustentó su vida y todas sus decisiones, incluida la osadía de enfrentar a Goliat. Esta fe no era una creencia abstracta, sino una confianza concreta y práctica en Dios, basada en experiencias reales y en una comprensión profunda del carácter de Dios. David no se lanzaba a las batallas sin antes recordar las veces en que Dios lo había librado en situaciones pasadas. Esta memoria de la fidelidad de Dios era el combustible que alimentaba su fe, convirtiéndola en inquebrantable, incluso ante los mayores desafíos. Imagina enfrentarte a un problema gigante y en lugar de desesperarte, recuerdas todas las veces que Dios ya te ayudó. Esa es la esencia de la fe de David. Una confianza inquebrantable en un Dios que nunca falla. David creía que, así como Dios lo había librado de las garras del león y del oso, también lo libraría de las manos de Goliat. Esta fe inquebrantable le capacitaba para ver más allá del miedo y de las probabilidades en su contra, enfocándose en cambio en el poder y en la promesa de Dios. Es como si David ya tuviera la certeza de la victoria incluso antes de lanzar la piedra, porque sabía que la batalla pertenecía al Señor. Piensa en esto como tener una convicción tan profunda en la palabra de Dios que las circunstancias a tu alrededor no pueden sacudir tu confianza. Esa es la fe que David demostraba, una fe que todos nosotros podemos buscar tener en nuestras vidas. La fe de David también era inquebrantable porque no estaba basada en sus propias habilidades o en armas humanas, sino en la certeza de que Dios era su escudo y fortaleza. Sabía que por sí solo no era rival para Goliat, pero su confianza no estaba en sí mismo, estaba completamente en Dios. En 1 Samuel 17:47, David declara que la batalla es del Señor, demostrando su plena convicción de que la victoria no dependería de su fuerza, sino del poder de Dios. Imagina estar ante un desafío y en lugar de confiar en tus propias habilidades, entregas todo en manos de Dios, sabiendo que Él es capaz de hacer lo imposible. Esa es la fe inquebrantable que David poseía. La fe inquebrantable de David también era contagiosa.
Su confianza en Dios inspiró no solo a los soldados israelitas que estaban aterrorizados por Goliat, sino también a generaciones futuras que leerían su historia. Cuando David enfrentó al gigante, no solo estaba luchando por sí mismo, sino también por todo el pueblo de Israel, mostrándoles que la verdadera fuerza proviene de la fe en Dios. Piensa en cómo tu propia fe puede inspirar a quienes te rodean. Así como la fe de David animó a otros a confiar en Dios, nuestra fe inquebrantable puede ser un testimonio poderoso que alienta y fortalece a quienes nos observan. La fe de David también se alimentaba de su íntima relación con Dios. Desde joven, cultivó una vida de oración, alabanza y meditación en la palabra de Dios. Esta comunión constante con Dios fue lo que fortaleció su fe y lo preparó para enfrentar desafíos mayores. Imagina que tu fe es como una planta. Cuanto más tiempo pasas en la presencia de Dios, más esa planta crece y se fortalece. David sabía que la fuente de su fuerza estaba en su conexión con Dios, y esa conexión fue lo que hizo su fe tan inquebrantable. Otra característica de la fe inquebrantable de David era su perseverancia. Incluso cuando las circunstancias eran desalentadoras, mantenía su confianza en Dios. Ya fuera en las dificultades que enfrentó mientras huía de Saúl o en las batallas que libró como rey, David nunca dejó que las adversidades lo alejaran de Dios. Su fe era como un ancla que lo mantenía firme, incluso en las tempestades más violentas. Piensa en David como alguien que, a pesar de enfrentar vientos en contra, mantuvo el rumbo, sabiendo que Dios estaba en control. Esta perseverancia es una marca de una fe inquebrantable que no se rinde incluso ante las mayores pruebas. La fe de David también nos muestra que confiar en Dios no significa ausencia de acción. Él no se quedó parado esperando que Dios actuara. Se preparó, eligió sus piedras y fue al encuentro de Goliat. Esta es una fe activa que se mueve hacia el desafío con la certeza de que Dios estará allí para guiar cada paso. Imagínate ante un obstáculo y, en lugar de quedarte paralizado, avanzas con la confianza de que Dios estará contigo en cada paso. Esa es la fe inquebrantable que David demostró, una fe que actúa con la certeza de que Dios está en control. En última instancia, la fe inquebrantable de David fue lo que lo llevó a la victoria sobre Goliat. No confió en su propia fuerza ni en armas humanas, sino en Dios, y fue esa fe la que lo hizo victorioso. Esta victoria no fue solo un triunfo personal, sino una demostración pública del poder de Dios y de la importancia de confiar en Él en todas las circunstancias. Así, la fe inquebrantable de David nos enseña que, cuando confiamos plenamente en Dios, no hay gigante lo suficientemente grande como para detenernos, preparándonos para entender cómo su victoria fue no solo un triunfo personal, sino un testimonio del poder de Dios para todo Israel. Cuando David derrotó a Goliat, no buscó atribuir la victoria a su propia habilidad o astucia, sino que dio toda la gloria a Dios. Desde el principio, David era consciente de que no era su fuerza la que vencería la batalla, sino el poder de Dios trabajando a través de él. Esto es evidente en sus palabras a Goliat antes de la batalla. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, y toda esta congregación sabrá que el Señor salva, no con espada ni con lanza. 1 Samuel 17, 46 o 47. Imagina a un joven que, en lugar de jactarse de su victoria, usa el momento para señalar todos los ojos hacia Dios. Esta actitud de humildad y reconocimiento de la soberanía divina es lo que realmente define el carácter de David. La victoria de David fue un testimonio público del poder de Dios y sirvió para fortalecer la fe de toda la nación de Israel. A través de esta victoria, Dios mostró que es capaz de usar lo que es pequeño y aparentemente insignificante para realizar grandes cosas. David, el joven pastor, derrotó al gigante guerrero no con armas sofisticadas,
sino con una simple onda y una piedra, simbolizando que el poder de Dios no está en las herramientas humanas, sino en su presencia y propósito. Piensa en cómo esta victoria resonó a través de las generaciones, recordando a todos que la verdadera fuerza no proviene de nuestra habilidad, sino de nuestra dependencia de Dios. La actitud de David, después de la victoria, es un ejemplo de humildad y devoción. Podría fácilmente haber reclamado el crédito para sí mismo, pero eligió dirigir toda la gloria a Dios. Esto nos enseña una valiosa lección sobre cómo debemos manejar nuestras propias victorias y éxitos. Cuando logramos algo significativo, es tentador atribuirlo a nuestro esfuerzo o talento, pero la historia de David nos recuerda que siempre debemos reconocer la mano de Dios en nuestras conquistas. Piensa en David como alguien que, a pesar de haber alcanzado una victoria impresionante, permaneció humilde y consciente de que sin Dios nada de esto sería posible. La victoria de David también sirvió como una demostración de la fidelidad de Dios hacia aquellos que confían en Él. Dios honró la fe de David y lo usó como un instrumento para liberar a Israel del miedo y la opresión. Esto no solo fortaleció la fe de David, sino que también inspiró a todo el pueblo de Israel a confiar más profundamente en Dios. Piensa en cómo esta victoria cambió la dinámica del campo de batalla, transformando el miedo y la incertidumbre en coraje y esperanza. La historia de David nos muestra que, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él es fiel para guiarnos hacia la victoria, sin importar los obstáculos que enfrentemos. La victoria atribuida a Dios también tuvo un impacto duradero en la vida de David, moldeándolo como líder y guerrero. Este evento no fue solo una victoria aislada, sino el inicio de un patrón en su vida, donde continuamente buscaba la guía y la fuerza de Dios en todas sus batallas futuras. David aprendió que, en todas las circunstancias, la victoria solo es posible cuando reconocemos que es Dios quien lucha por nosotros. Piensa en David como alguien que, a partir de ese momento, estableció un principio en su vida. En todas las victorias, grandes o pequeñas, Dios debe ser glorificado. Esta victoria también fue una profecía viva de cómo Dios frecuentemente opera a través de los improbables y de los humildes. David, siendo el menor y el menos experimentado entre los guerreros de Israel, fue elegido para mostrar al mundo que Dios no depende de la fuerza humana, sino del corazón que confía en Él. Esta historia es un recordatorio constante de que Dios a menudo elige a los débiles para confundir a los fuertes y a los humildes, para confundir a los orgullosos. Piensa en cómo esta victoria continúa inspirando a aquellos que se sienten pequeños o inadecuados, recordándoles que Dios puede usar a cualquiera para realizar sus propósitos. La victoria sobre Goliat no solo fue una victoria militar, sino una victoria espiritual. Fue una declaración de que el Dios de Israel es el verdadero Dios y que Él reina sobre todas las naciones. Al derrotar a Goliat, David no solo salvó a Israel, sino que también glorificó el nombre de Dios ante todos los pueblos. Esta victoria fue un preludio para el reinado de David, donde continuaría liderando a Israel con la misma fe y dependencia de Dios que demostró en ese campo de batalla. Piensa en cómo este evento estableció el tono para el futuro de Israel bajo el liderazgo de David, donde Dios sería siempre exaltado como el verdadero rey. En última instancia, la victoria de David sobre Goliat es un recordatorio poderoso de que, cuando confiamos en Dios, no importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentamos, la victoria es cierta. David no buscó gloria para sí mismo, sino que luchó para glorificar a Dios y demostrar su presencia en Israel. Esta historia nos desafía a vivir nuestras vidas con la misma humildad y fe, reconociendo que cada victoria que alcanzamos es, en realidad, una victoria de Dios en nosotros y a través de nosotros.
Y así, mientras reflexionamos sobre esta historia, somos llevados a entender que la verdadera victoria solo es posible cuando Dios está en el centro de nuestras batallas, preparándonos para el desenlace de la historia de David con la grandeza de su confianza en Dios y el resultado final de la batalla. El resultado de la batalla entre David y Goliat fue mucho más que la simple derrota de un gigante. Fue un evento que cambió completamente el curso de la historia de Israel y consolidó a David como un líder elegido por Dios. La victoria de David sobre Goliat no solo eliminó una amenaza inmediata, sino que también restauró el coraje y la fe del pueblo de Israel, que había sido paralizado por el miedo. Imagina el campo de batalla momentos después de la caída de Goliat. Un silencio atónito, seguido por gritos de alegría y alabanza a Dios. El impacto de esta victoria resonó en todo el reino, mostrando que con Dios a nuestro lado, hasta el más improbable de los héroes puede triunfar. La victoria de David tuvo un efecto dominó sobre la moral de las tropas de Israel. Los soldados que antes estaban aterrorizados y desmoralizados, de repente se vieron revitalizados, listos para perseguir a los filisteos con una nueva confianza. La victoria de David fue el catalizador que despertó el coraje adormecido en todo el ejército israelita, transformando el miedo en determinación. Piensa en cómo la fe y el coraje de una sola persona pueden inspirar y motivar a muchos otros a enfrentar sus propios gigantes. Esa es la fuerza del ejemplo de David. No solo venció a Goliat, sino que también despertó un espíritu de lucha y fe en todo Israel. La victoria sobre Goliat también fue un momento decisivo en la vida de David, que pasó de ser un simple pastor a un héroe nacional y futuro rey. Este evento fue el primer gran paso en la jornada de David hacia el trono de Israel. Él no buscó esta elevación, sino que fue Dios quien lo colocó en esta posición de honor. Esto nos enseña sobre la soberanía de Dios en nuestras vidas. Cuando confiamos en Él y permanecemos fieles, Él nos exalta en el momento adecuado. Imagina a David, aún joven, pero ya reconocido como el hombre que Dios estaba preparando para liderar a su pueblo. Este momento marcó el inicio de una nueva era para Israel, con David emergiendo como el líder que Dios había elegido. La derrota de Goliat también tuvo implicaciones espirituales profundas. Demostró, de forma inequívoca, que el Dios de Israel era superior a cualquier otro Dios y que Él estaba activamente involucrado en la vida de su pueblo. Goliat, que se jactaba de sus habilidades y de sus dioses, fue derribado por un joven que confiaba completamente en el Señor. Esto no solo fortaleció la fe de Israel, sino que también sirvió como un poderoso testimonio para las naciones alrededor. Piensa en cómo esta victoria resonó más allá de las fronteras de Israel, llevando a otros pueblos a reconocer el poder del Dios de Israel. La victoria de David fue, así, una declaración de la supremacía de Dios sobre todos los poderes terrenales. La victoria de David también trajo un cambio en la percepción de las personas sobre lo que realmente importa en una batalla. No es la fuerza física, ni las armas o la experiencia, sino la fe y la confianza en Dios. David, con su honda y una piedra, demostró que la verdadera arma es la fe. Esta lección fue un mensaje duradero para el pueblo de Israel y continúa siendo una lección poderosa para nosotros hoy. Imagina cómo esta historia ha sido contada y recontada a lo largo de los siglos, siempre destacando que la victoria está garantizada cuando Dios es nuestro comandante. Este es el legado de la batalla entre David y Goliat, una lección eterna sobre la fuerza que proviene de la fe. La victoria sobre Goliat también pavimentó el camino para la ascensión de David al trono, consolidando su posición como el elegido de Dios para liderar Israel. Tras la batalla, David fue llevado ante el rey Saúl y su valentía y fe fueron ampliamente reconocidas. Sin embargo, esta victoria también trajo desafíos, como los celos de Saúl, quien vio en David una amenaza a su reinado. Aún así,
David continuó confiando en Dios, sabiendo que, así como el Señor lo había librado de Goliat, Él también lo guiaría a través de los desafíos políticos y personales que estaban por venir. Piensa en David como alguien que, a pesar de los obstáculos que surgieron después de su victoria, se mantuvo firme en su fe y propósito, sabiendo que Dios estaba en control de su destino. La victoria de David sobre Goliat también sirvió como un precursor para su reinado, donde continuaría confiando en Dios para ganar batallas y gobernar al pueblo de Israel con justicia y sabiduría. Esta victoria inicial fue una señal del tipo de líder que David sería, alguien que no confiaba en su propia fuerza, sino en la dirección y provisión de Dios. Imagina cómo esta batalla moldeó la visión de David sobre liderazgo y servicio, preparándolo para gobernar con un corazón alineado con los propósitos de Dios. Esta victoria no fue solo un evento aislado, sino un presagio del reinado de David, donde se convertiría en un rey conforme al corazón de Dios. ¿Y tú?